Recibimos al congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, en ausencia de la congresista Kerti Portolatino, que nos ha presentado sus excusas y está en una sesión de la Comisión de Ética que se prolonga. Habíamos quedado en conversar con ella para hacerla dialogar con el congresista Cavero, que tendrá que resignarse a conversar conmigo. Muy buenas noches, señor Cavero. Hola, Fernando, encantado. Buenas noches. Bueno, de todos los temas que han pasado por su vista el día de hoy, ¿cuál es el que le preocupa más? Pucha, lo que pasa es que los escándalos aquí se tapan unos a otros, ¿no? Sí. Lo de Salaverry me parece gravísimo. De hecho, yo coincido con mi colega Diego Bazán, que ha pedido la interpelación del ministro de Energía y Minas, porque creo que es insostenible lo que se ha hecho acá. O sea, pagar los favores políticos de la manera más descarada, al más alto nivel, para mí es terrible, ¿no? Eso se le suma una serie de otras cosas, como los nombramientos en el MINEM y los nombramientos en el Ministerio de Transportes y una serie de otras cosas ya a menor escala, pero creo que lo de Salaverry ha sido ya la gota que derramó el vaso en cuanto a la repartija que hay en el gobierno, ¿no? Y otros temas que lo hayan, digamos, interpelado, irritado, disgustado o quizás entusiasmado. No sé, algunas noticias de todas maneras, no todas acá. Nos hemos enterado que por la primera vez en la historia se ha beneficiado a una persona que estaba muriéndose con un trasplante de corazón de cerdo. Es una extraordinaria noticia que viene de Nueva York, es un prodigio de la ciencia. Hay que decir que hay cosas buenas, ¿no? No sabremos qué va a dar, pero en fin, se ha salvado una vida gracias a un arte quirúrgico extraordinario. ¿Qué otras cosas, además de las que ha mencionado, han llegado a su atención? Mira, siempre es importante ser optimista, ¿no? Ser optimista en el futuro. Lamentablemente, con la gestión de este gobierno es bien difícil ser optimista. Si me preguntas, lo que más alegría me ha traído en las últimas semanas ha sido que el dólar ha bajado un poquito. Sí, pero es una noticia sorprendente, ¿no? ¿Cómo le explica usted? Porque se le atribuían todos los males a Pedro Castillo. Ahora que baja, supongo que no se lo atribuirán a él, porque las cosas no están mejor que cuando estaba subiendo, ¿no? No, lo que pasa es que ya un poquito hemos agarrado una inercia en el que el mercado se ha acostumbrado a los escándalos de Pedro Castillo prácticamente interdiarios. O sea, nos hemos acostumbrado a la situación. Bueno, es una respuesta con astucia, señor Cavero. No sé si será exacta para los economistas, pero tiene astucia. Pero lo que noto es que a usted como abogado no le parece, no parece que le concedan mucho los temas de libertad de prensa y expresión. No los ha mencionado. Perdóname, Fernando, ¿por qué dices eso? Porque no los ha mencionado en su lista de, digamos, prioridades. Bueno, lo que pasa es que la libertad de expresión está bajo ataque en el Perú, por eso no es algo que me haya generado alegría. Muy importante para un abogado, además para un liberal como usted. Es uno de los pocos políticos que se asume con esa identidad. Díganos lo que un liberal piensa sobre la condena que se ha pronunciado hoy a 2 años de cárcel suspendida y a una reparación civil de 400.000 soles a un periodista, a su editor y al responsable de la casa editorial. Y luego nos dirá sobre el caso Pedro Salinas. Mira, gracias por los elogios, Fernando. Las libertades son iguales en todo sentido. Las libertades económicas y las libertades políticas, y lo he dicho desde el primer día en que soy congresista, desde que estaba en campaña, se defienden por igual. La libertad de expresión es una de las libertades más fundamentales de todo Estado democrático y de todo Estado de Derecho. Yo creo que este fallo ha sido realmente vergonzoso. Ya lo explicó muy bien Andrés Calderón en su exposición anterior en tu programa. Esto deja un terrible precedente, pues, porque bajo esa lógica ningún periodista pues, podría nunca más citar hechos de terceros sin haber corroborado si son verdad o no son verdad, ¿no? No podría transmitir información. Entonces, yo creo que ha sido un error tremendo de César Acuña, y creo que, espero que en segunda instancia esto se pueda revertir, ¿no? Porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema Peruana y de la Corte Interamericana, ¿no? Por supuesto, claro. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Cualquier demócrata, cualquier político puede no gustarle lo que dice un periodista, puede discrepar de lo que dice un periodista. Yo mismo recibo ataques prácticamente todos los días, incluso de trolls en el Twitter sin identidad alguna. Pero así es la democracia. La democracia implica discrepar, implica tener opiniones diferentes,
y eso es lo que hace rica la democracia, ¿no? Y en el caso de Pedro Salinas, ¿cuál es su opinión? Porque hay un libro que es lo que le ha dado notoriedad y lo que ha atizado la hostilidad de muchos ambientes que están concernidos por las cosas que él cuenta, tanto más que lo que cuenta es cosas personales que son totalmente inaceptables, no solamente para un liberal. Yo particularmente he sido conmovido con la lectura de ese libro al saber que un joven adolescente de padres divorciados ha podido ser víctima de la sustracción de la correspondencia del padre, que para destruir ese vínculo, esas cartas le han sido prohibidas y destruidas. Esa injerencia en la relación Pedro-hijo, padre-hijo, me parece a mí algo repugnante y absolutamente ilegal, ¿no? Pero en fin, cito una que él cuenta de lo que le ha pasado a él. Entonces, es natural que las personas que han hecho eso y que se sienten criticadas por el libro les tengan poca simpatía y busquen eliminar su imagen. Y por eso es que han habido una serie de denuncias contra él y su colega Paola Nugas. Pero en este caso se trata de un allanamiento fiscal. ¿Cómo reacciona el abogado liberal que es usted cuando se entera que eso ha pasado el sábado por la mañana? Mira, una cuestión fundamental del Estado de Derecho, Fernando, es que la justicia no debe politizarse nunca. En el Perú nos hemos acostumbrado, incluyendo el caso de Christopher Acosta y este caso también, el de Pedro Salinas, a que la justicia se politiza, ¿no? Y por mucho tiempo se ha estado politizando, no solamente en el caso que acabamos de mencionar, en casos anteriores también con varios otros políticos, y nos hemos acostumbrado, ¿no? Y eso es terrible, porque el problema de que se politice la justicia es que cuando le ocurre a tu enemigo, la gente celebra, pero luego cuando le ocurre a uno, ¿no? Y uno denuncia, ya no tiene el mismo impacto. Eso es terrible, pues, Fernando. Entonces, creo que tenemos que tener coherencia siempre. Hay quienes defendían o quienes celebraban la politización de la justicia en un caso y ahora lo condenan en otro, ¿no? O defendían que se persiguiera a un periodista en un caso, pero no en otro. Entonces, ese es el problema de la justicia en el Perú, de la politización de la justicia en el Perú para uso personal de un grupo político, de un partido político, de un líder político, y el no tener coherencia en la defensa que uno hace de las libertades económicas, políticas o individuales, ¿no? ¿Qué planes tiene usted desde el punto de vista de su acción legislativa para este año 22? Porque estamos hablando de las cosas malas que suceden, ante las cuales usted hará lo que pueda. Tiene un cierto margen de control político. Está usted aprobando de que se interpele al ministro de Energía y Minas, por ejemplo. Pero ¿qué proyectos viene madurando usted? ¿Con qué nos piensa sorprender? ¿Y con qué quiere que su nombre quede asociado? Gracias, Fernando, por la pregunta. Mira, yo vengo trabajando hace bastante tiempo ya el retorno a la bicameralidad. Si hablamos de mejorar las instituciones en el Perú, el retorno del Senado es fundamental. No necesitamos más leyes, necesitamos mejores leyes. Yo estoy tremendamente preocupado, por ejemplo, de que mañana en el Pleno vayamos a incluir un paquete enorme de leyes declarativas que no sirven para nada. Yo he decidido votar en abstención básicamente para todas las leyes declarativas que se den en las comisiones y en el Congreso, porque creo que no sirven para nada y nos retrasan de los verdaderos objetivos que necesitamos. Días feriados, creación de nuevos distritos, saludos. No estamos abordando los temas estructurales. La bicameralidad es un tema estructural. Otro tema estructural que yo he planteado es el canon ciudadano, que significa básicamente darle un porcentaje frente a la incapacidad del Estado de gastar, o de gastar mal, o de robarse la plata, ¿no? Como ocurre en otros países, como el modelo de Alaska, por ejemplo, darle un porcentaje de esos recursos directamente a los ciudadanos y hacerlos sentir partícipe de la riqueza que genera la minería, ¿no? Creo que eso armonaría los conflictos. ¿Quién se opone a eso? ¿Quién se opone a eso? Es una idea que había desarrollado también el exministro de Minas, Rafael Belaúnde, creo, ¿no? Sí, y que nosotros incluso planteamos desde campaña con Hernando de Soto, ¿no? Hacer a la gente partícipe de la riqueza directamente, darles un cheque en una cuenta bancaria, ayudando también además a la bancarización de
de los peruanos y hacerlos partícipes de la riqueza. ¿Quién se opone? ¿Quién es su enemigo en este campo o su adversario? Mira, yo creo que aquí podría haber mucha resistencia de los gobiernos locales y regionales, que obviamente no quieren que se les quiten recursos, por más que los devuelven porque les gusta gastarlos mal o en muchos casos robárselos en muchos casos, como ha sido el caso de varios gobiernos regionales en el interior del Perú. Recordemos que 21 de los 25 gobernadores regionales del periodo pasado están con procesos penales, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría venir mucha resistencia, pero creo que es importante armonizar aquí los intereses entre los ciudadanos y el incentivo y la creación de riqueza y de inversión para creación de empleo, ¿no? Esa es una segunda cosa importante, reformas institucionales, reformas económicas. Quiero también impulsar además una serie de libertades individuales. La unión civil está en mi agenda también y estoy conversando con varios líderes políticos para impulsarlo en el corto plazo. Creo, como te digo, que tenemos que ir a los temas de fondo. Ya nos estamos demorando mucho en el Congreso en leyes declarativas, en creaciones de distritos, en declarar día de tal, batalla de cual, y no en los temas de fondo que tenemos que estar viendo, ¿no? Bueno, les vamos a preguntar a lo largo del año por todos estos anuncios que nos hace. Voy a tomar nota. Supuesto, claro. Cavero, por lo pronto Canon, Canon Ciudadano, Unión Civil y Senado. A lo largo del año sepa. Respecto de la Unión Civil, robando tiempo y rápidamente, ¿dónde ve usted que hay más resistencia? ¿En los grupos de derecha o en los grupos de izquierda? Yo te diría que van a venir del grupo de izquierda. Bueno, vamos a ver. Veremos también ese punto. Es un tema interesante de ver cómo se comparten en los extremos ciertos prejuicios y ciertas hostilidades. Muchas gracias por su presencia, que tenga un buen año y sepa que le preguntaremos sobre esos 3 temas legislativos que nos ha mencionado a lo largo del año 22. Muy buenos días para usted. Muy buenas noches, en realidad. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos al periodista y escritor Pedro Salinas.